Mateo 20. Parábola de los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a esto les dijo: id también vosotros a la viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados y les dijo: ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Y ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado, nadie nos contrató. Él les dijo: id también vosotros a la viña. Y al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11, cada uno recibió 1 denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron 1 denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado, diciendo: estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primero y los primeros últimos. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos pusieron atención a lo que cantaron el día de hoy? ¿De qué se trató? Muchas gracias, dejémoslo ahí. De la gracia del Señor. Si se pudieron dar cuenta, cada uno de los cánticos habla de la gracia, de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Y el título para este sermón le puse de esta forma: sublime gracia. Fácil, sencillo, pero es lo que nosotros vemos día a día, amados. Y si nosotros nos podemos percatar en esta enseñanza, si nosotros pudiésemos decir, bueno, ¿cuál es el mensaje final o qué podemos nosotros rescatar de esta parábola? Y con esto nos vamos para la casa, estamos listos. Dios es muy bueno, ¿cierto? Listo. ¿Se pueden ir? Mire, como introducción quería decir esto. ¿Cuántos tienen niños pequeños acá? Ya. Hay niños que quieren ser los primeros y los mejores en todo siempre. ¿Han visto eso, no? ¿Sí? Compiten para lograrlo en la escuela, en los juegos. Ya algunos ya están sacando ahí fotos de cómo son sus hijos. O en cualquier actividad o juego con sus amigos o con sus hermanos. No, yo quiero ser el primero. ¿Le ha pasado, no? No. Cuando los pequeños tienen 3 y 4 años es normal, ¿cierto? Que ellos quieran ser los primeros en todo y ganar en todos los juegos. ¿Sí? Pero no es normal cuando el niño ya tiene 20 o 30 o 40 o más. ¿Eso qué nos habla a nosotros? Ego. Egoísmo, ¿cierto? Gracias, hermano. Eso habla de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra condición egocéntrica. Tenemos un problema heavy. Un problema en nuestro corazón. Y de eso se trata un poco esta enseñanza el día de hoy. Hoy las posiciones de honor o prestigio en esta vida de ninguna manera aseguran la aprobación celestial.
¿O usted pensaba que sí? De hecho, a menudo lo contrario es verdad. ¿Y qué es lo que hace Jesús a través de esta parábola? Justamente es eso. Mostrará a sus discípulos competitivos. Recuerden que ellos también querían ser los primeros. Que su misión no era ser servidos, sino ellos tenían que servir a los demás. Y eso es lo que también suele suceder dentro de la congregación. No en esta, esto pasa en otras iglesias, por si acaso. Así que para que tengamos nosotros conciencia de eso, el liderazgo está puesto para servir a los demás. De hecho, tenemos el ejemplo de nuestro Señor. Él siendo la autoridad máxima, siendo Dios, Él vino y se despojó. Filipenses capítulo 2, ¿cierto? Verso 5 en adelante. Haya pues, este no está, pero no importa, tranquilo, hermano. Haya pues este sentir, dice que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dice, de sí mismo y se hizo hombre. Y estando en esa condición de hombre, dice que se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte. Ese es el ejemplo de nuestro Señor. ¿Se acuerda cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos? Y les dijo, ustedes no entienden esto todavía. Porque Pedro, no, pero lávame enterito mejor. No, tú no entiendes esto todavía, Pedro. Ya lo vas a entender. Y a veces nos cuesta entender eso, amado. La posición que tenemos dentro de la iglesia. Pero para que podamos entender un poquito mejor esta parábola, tenemos que ir a su contexto, hermano. Debemos recordar esto, que nuestras Biblias, hace un tiempo atrás, no tenían ni capítulo ni versículo. Yo creo que ustedes saben eso, ¿cierto? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay una relación entre el capítulo anterior con el relato de esta parábola. La segunda mitad del capítulo 19 provee el contexto necesario para poder entender el capítulo 20. Ambos pasajes enfatizan que las reglas con las que el reino de los cielos opera son muy diferentes a las de este mundo. Ambas tienen que ver con la recompensa para el discipulado o el discípulo que se sacrifica. Así que le invito a, ahí van a proyectar Mateo 19. Yo creo que usted ha escuchado esta historia o lo ha leído en muchas ocasiones. Dice así, verso 16, y aquí se le acercó uno y dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Cuando Jesús le dice que venda sus posesiones y las dé a los pobres, ese hombre se aleja tristemente porque tenía muchas posesiones. ¿No le ha pasado eso a usted? No sé. La salvación es por gracia, ¿cierto? Y no por obras. ¿Pero no puedo hacer ni una de estas? No. Para obtener la salvación, no. Porque si fuera por obras ya no sería por gracia. Pero la salvación es por gracia. No podemos hacer nada. Somos inmerecedores. Si es que yo no he matado a nadie. ¿Sí? ¿Seguro?
La Escritura dice otra cosa, que el que le dice a su prójimo, a su hermano, necio, tonto, estúpido y todo lo demás, epítetos, te has convertido en un homicida. Eso dice la Escritura. Somos dignos de muerte, hermano. Estábamos condenados. Ayer nuestro pastor nos compartía una escritura en Efesios 2. Y dice que éramos enemigos. Estábamos alejados de los pactos de la ciudadanía. Pero sin embargo ahora somos pueblo del Señor. Estamos aquí reunidos en la iglesia, podemos adorar a Dios. Gloria al Señor por eso. Pero miren, Pedro está observando todo este intercambio y ustedes conocen un poco cómo era Pedro. Se parece mucho a los chilenos o a algunos que yo conozco. Él está observando este intercambio de palabras entre este joven y Jesús. Y él hace notar esto, que los discípulos ya han abandonado todo y han seguido a Jesús. Y él pregunta, ¿cuál será mi recompensa? ¿Ah? ¿Cuál será mi recompensa? La respuesta de Jesús es bastante generosa. Los 12 se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Pero, Pedro, la recompensa no estará limitada a los 12. Imagínense cómo se sintió Pedro o los discípulos que estaban escuchando esto. Hey, nosotros dejamos casa, dejamos todo esto por seguirte a ti. En el 19:29 de Mateo dice, y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Esto no disminuye la recompensa para los 12 hermanos, pero sí la extiende ¿a quién? A todos nosotros. Somos inmerecedores, pero su misericordia se renueva sobre nosotros cada día. Su gracia se extiende. Y esto debió sorprender, creo yo, ¿no?, a los discípulos. ¿Por qué se tendría que compartir esta recompensa? ¿Por qué? Nosotros somos los 12, los elegidos por el Señor. ¿No nos pasa a veces lo mismo? La gracia de Dios nos ha alcanzado. Y creo que usted lo sabe y la Escritura también lo dice. Estábamos muertos en delito y en pecado. No merecíamos nada, el juicio de Dios. Pero sin embargo Dios nos miró con misericordia. Y a veces nosotros somos muy juzgones. No sé si está bien esa palabra, pero somos muy dados a juzgar por los merecimientos. Este no se merece nada. Mientras escribía esto, me acordaba que típico cuando uno conoce a Cristo o es conocido por Dios o encontrado por el Señor, que uno comparte eso. Tranquilo, vuelvo al tiro, hermano. Y yo le compartí a mis amigos lo primero que hice. Estoy yendo a la iglesia, ¿sabes qué? Conocí al Señor y todo. Ah, qué bueno, te hacía falta. Esa era su respuesta. No, te hacía falta, sí. ¿Y tú? Pero es lo típico, es lo típico. Y cuando estamos adentro nosotros, juzgamos a los que están afuera. Este pecador, ¿qué se cree? Pero nos pasa. Pedro estaba en esa posición, con el Señor al lado. ¿Y qué recompensa tengo yo? ¿Pero cómo? ¿Los otros también van a compartir lo mismo que nosotros? ¿De qué estamos hablando? Pero para que veamos cómo es nuestro corazón, hermano. ¿Cómo era nuestro corazón? ¿O cómo es, perdón? Egocéntrico, pues. Tiene un problema de ego y de orgullo. ¿Cuánto orgulloso hay aquí? Los demás, arrepiéntanse, hermano.
Jesús dice, mas muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Esto lo dice en el 19:30. Así termina el capítulo 19. ¿Y sabe cómo termina el 20:16? Con las mismas palabras. Y después relata la parábola de los obreros de la viña. Su conclusión en esta parábola es, así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Pero ¿qué significa para nosotros esta parábola, hermano? Muestra que Jesús todavía está hablando de la expectativa que tiene a Pedro de que el sacrificio de los discípulos obliga a Dios. Ponga atención a eso. Obliga a Dios a recompensarlos como corresponde, porque ellos dejaron su casa, su familia, todo, por seguir a Cristo. Entonces yo merezco un pago. Y a veces nosotros estamos en esa misma posición, exigiendo algo, como si Dios nos debiera algo a nosotros. Y no se equivoque. Dios no nos debe nada. Usted es deudor del Señor. Y yo también. Estamos todos en la misma. Para que no nos confundamos, hermano. Esta parábola es una dura declaración solo para aquellos que no reconocen su absoluta dependencia en la gracia. Ese es el evangelio, amados. La gracia de Dios. Usted y yo somos inmerecedores. Merecíamos la condenación, el juicio de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la Escritura, ¿cierto? Al alma que pecar, ésta morirá. Imagínense ustedes si recibiéramos retribución de nuestro pecado así, de inmediato. Estaría solo este lugar porque no estaríamos ya aquí. Porque todos pecamos. ¿Cierto que sí? Todo lo bueno proviene de la mano de Dios, hermano. Todo lo bueno proviene de su mano. Es su gracia. No hay lugar para que un cristiano resienta las buenas dádivas que Dios le da a otro. Y a veces también nos pasa eso, que juzgamos a los que a lo mejor recién vienen llegando y este no llegó la semana pasada. Miren, esto no pasa acá, lo dije desde un principio, pasa en otros lugares. No debe escapar de nuestra atención, hermanos, que las palabras del verso 30, así como los del 28 y 29, no se dirigen solo a Pedro, sino a todos los discípulos y todos los que creemos en Él. ¿Recibiremos recompensa o no? Sí, por supuesto que sí. ¿Cuál es la recompensa que obtenemos? ¿Tenemos vida eterna? Sí. ¿Hemos sido justificados? Sí. ¿Tenemos comunión con el Padre? ¿Tenemos el Espíritu Santo en nosotros? Estamos dados. Estamos listos. Mire lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Yo creo que usted se lo sabe. De memoria, ¿cierto? Porque por gracia sois. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. No es que usted quiso creer. Dios puso la fe en su corazón para que usted crea. Sino que es don de Dios. No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Porque si no, seríamos como Pedrito. Perdón, mi hermano Pedro. ¿Cierto? También estaríamos a lo mejor haciendo o criticando, juzgando o pidiendo algo que yo me merezco algo porque Dios es deudor mío, porque yo me acerqué a tus caminos, yo te encontré. Como que si Jesús anduviese perdido y el perdido éramos nosotros. No, yo cuando encontré a Jesús, como no depende del hombre sino del Señor, es por eso
por lo que algunos serán primeros y otros últimos. El Señor les recuerda a los discípulos que no deben ser orgullosos de lo que ellos han hecho. Pero si se acuerdan de otros versículos que no está acá, pero se me viene a la memoria, pero si nosotros hicimos esto en tu nombre, hicimos esto otro en tu nombre, pero hicimos esto otro también en tu nombre. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Alejaos de mí, hacedores de maldad, no los conozca usted. ¿Quiénes son? Esto no depende de sus obras, de nuestras obras. El Señor salva como quiere y cuando quiere. Este se merece el infierno. No merece perdón de Dios. Así nos ponemos en la posición de Dios nosotros también, pues. Pero Dios es misericordioso, hermano. Y nos sorprendemos a veces con, este no era el que estaba el otro día, pero y ahora está en la iglesia. Y nos sorprendemos de eso. No, nos debiese sorprender la gracia y la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, hermano. ¿O no? Y esto quizás le pueda molestar a alguien, porque suele suceder también que creemos que merecemos algo y nos ponemos en esa posición de críticos. Pero mírenlo. Pongámoslo en disciplina al tiro en la iglesia. Amado, el Señor, Él es soberano y Él hace como Él quiere, como quiere. Y en esta parábola nos vamos a poder dar cuenta de eso, que Dios, el Señor, el dueño de esta viña, hace como quiere. Lucas 23, 39 al 43 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Ahí nosotros tendríamos que haber estado. Pero este nada malo ha hecho. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Alcanzó a hacer algo él? Ni se bautizó tampoco. Claro, porque alguien podría decir, pero tienes que bautizarte, porque si no, si viene el Señor. No es por nuestras obras, hermano. Es por gracia, por misericordia. Él no hizo y se la llevó, pero qué mejor ejemplo, ¿no? No hizo nada, todo lo contrario, había hecho todo lo malo y merecía estar ahí colgado. Pero sin embargo Dios tuvo misericordia. Dijo: hoy estarás conmigo, hoy. ¿Hay que hacer algo? Nada. Nada, absolutamente nada. Dios es soberano, amados. Y debemos recordar el llamado o la elección que Dios hace soberanamente. Y creo que nosotros tenemos algunos datos de algunos personajes en la Escritura. ¿Por qué Dios llama a Abraham? Porque era un hombre justo, ¿cierto? Era un hombre de fe. Era un idólatra que venía de Ur de los Caldeos. Y Dios le habla: deja tu tierra, tu parentela y anda al lugar que yo te voy a mostrar. Llama a Moisés. ¿En qué posición estaba Moisés en ese momento? Estaba en el desierto, escondido, arrancado porque había asesinado a alguien. Dios llama a David, un pequeño joven que estaba ahí en el monte cuidando ovejas.
Pero Dios tenía un plan y un propósito para él, ser el rey de Israel, un hombre conforme a su corazón. Y llamó a Pablo, un poquito más contemporáneo a nosotros, al gran apóstol Pablo. Pero ¿dónde iba Pablo cuando Dios lo llama? ¿No iba camino a Damasco a buscar permisos para seguir persiguiendo y matando a los cristianos? Pero sin embargo, Dios se le aparece en la mitad del camino. Y desde ese día en adelante, Saulo de Tarso, ya no es más Saulo de Tarso. Así que ya era Pablo. ¿Sabe lo que significa Saulo? El más grande. Y Pablo, pequeño. Mira, y llegó a ser uno de los más grandes. Pero Dios hace como Él quiere. ¿Por qué creen ustedes que después no le creían a Pablo? Oye, espera. Yo vi a este. ¿Este no es el que andaba persiguiendo a los cristianos? Eso lo ve en el libro, lo he hecho usted. Lo puede leer. ¿No era el que andaba matando cristianos? Y ahora dice que es de nuestra fe. No, pongamos la atención mejor. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Este no era el que estaba en la esquina tomando el otro día con los amigotes y ahora está aquí. Ponga la atención, porque viene algo. A algunas chicas de la iglesia les gustó y por eso vino. Alguno puede decir, ouch, problema. O lo contrario. No, el niño de la música me gusta, por eso voy a ir a la iglesia. Puede ser. La enseñanza principal de esta parábola es que somos salvos porque Dios es bueno, hermano. Nada más que eso. Dios es bueno. ¿Y usted? No. Y yo tampoco. Si hay algo de bondad en nosotros es por pura gracia. Nada más. Y nuestra vida igual está manchada por el pecado. Nuestras buenas obras igual están manchadas por el pecado. Dios es perfecto. Amén. Tito 3:5 dice así: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Por qué nos salvó entonces? Por pura gracia nomás, nada más. Colosenses 3:12 dice: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, Dios nos escoge para que mostremos la diferencia, para que seamos distintos y no orgullosos, ni soberbios, ni altivos y todo lo demás. De esta parábola podemos desprender algunas cosas, hermano, algunas enseñanzas para nosotros. Que Dios es soberano y Él salva cuando quiere y como quiere. Puede ser a las 6 de la mañana, o puede ser a las 9 de la mañana, o puede ser a las 12 del día, o puede ser a las 3 de la tarde, o puede ser a las 5. Porque de eso se trata la parábola de los obreros de la viña. Y es bastante particular esto, que después lo vamos a ver. Y esto nosotros lo vemos reflejado en la misma parábola, porque le dice: ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío? Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, cuando quiere, como quiere, y no nos va a preguntar a nosotros: Noé, ¿tú qué opinas? ¿Sabes que tengo intención de mandar agua para raer a toda la humanidad? ¿Qué crees tú, Noé? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? No. Le dijo: Noé, construye un arca. Se acabó. Y haz esto, esto y esto y esto. Y listo. Se acabó. Él es soberano. Dios es soberano y hace lo que Él quiere. Como quiere, cuando quiere. Con quien quiere también. Esta parábola es similar a la parábola del hijo pródigo y su hermano mayor. Lucas capítulo 15. En ambas parábolas se muestra la gracia que se le da a la persona que menos la merece y ofende a quienes piensan que ellos sí la merecen. Sin embargo, el hijo pródigo es tan atrayente que nos roba el corazón, ¿cierto?
Hasta le gustaría ser el hijo pródigo a usted. Cuando leemos esta parábola nos alegramos de la misericordia que se le mostró al pródigo, que regresaba, y nos ofende el enojo del hermano mayor, ¿cierto? Pero ¿cómo? Si era su hermano. No es así con la parábola de los obreros. Compartimos el enojo de los trabajadores que estuvieron laborando todo el día. No queremos estar a la par, queremos estar arriba. ¿Se acuerdan los niños mañosos? Eso? Quieren siempre ser los primeros. No queremos la misericordia que Dios nos da gratuitamente, queremos hacer algo nosotros, sino que queremos justicia. ¿Seguro? Lo que nos hemos ganado. Aparte de la misericordia. Si Dios distribuye la misericordia a todos por igual, nosotros que trabajamos todo el día, iremos adelante de aquellos que llegaron al final. Y queremos una posición mayor, porque llevamos más tiempo. A ver, ¿cuándo se convirtió usted? ¿Cuántos años lleva? No, yo llevo recién un mes. Ya, ok, al final. ¿Cuántos llevan? ¿10, 15, 20? Ok, acá adelante. Eso no pasa acá, por si acaso. Eso pasa en otro lugar. Mateo 20, del 1 al 8. La semejanza del reino de los cielos. Esa era la introducción solamente. Ahora vamos al mensaje. ¿Están listos? ¿Sí? Ok. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros con 1 denario al día, los envió a su viña y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a esto les dijo: id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 11, a las 5 de la tarde, encontró a otros parados y les dijo: ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron: porque nadie nos contrató. Él les dijo: id también vosotros a la viña. Y al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págale su jornal. Mire que un detalle, comenzando por los últimos hasta los primeros. Como podemos ver en esta parábola, el dueño sale muy de mañana, ¿cierto? A las 6. Esa era la hora que comenzaba el día para los judíos, 6 de la mañana. Y terminaba a las 6 de la tarde. ¿Ya? Para que tengan un poquito de contexto. A contratar obreros para la viña. Estos jornaleros o estos obreros eran como la clase más baja de los obreros. Ellos trabajaban al día. Si ellos no encontraban trabajo, no podían llevar sustento a su casa. Entonces era una situación preocupante. Ellos estaban al borde de pasar hambre todos los días. Tómalo en cuenta eso. Aunque tiene un mayordomo que podría realizar este trabajo de ir y hacer este contrato a los jornaleros, ¿qué es lo que hace? Él va personalmente a la plaza, porque era la costumbre también. En la plaza del pueblo iban los obreros o los jornaleros. ¿Por qué? Porque ahí, en ese lugar, los contrataban para el trabajo del día. Era la costumbre. Era normal que pasara. Ahora, ¿por qué la urgencia también de este hacendado o este dueño de la viña? Porque dice la historia, el contexto, que las uvas maduraban a finales de septiembre más o menos. Pero después de eso venía la lluvia. En octubre ya empezaba la lluvia. Entonces ellos tenían que, antes de que viniera la lluvia, ir y recoger toda la uva. O si no, la cosecha hasta ahí quedaba. Entonces por eso también la urgencia de este hacendado de ir a la hora 6, a la hora 9, a la hora 12, a la hora 3 y a la hora 5. Por esa razón. No quería perder su cosecha. Pero también hay otra cosa importante acá. Que todos recibieron el mismo pago. Porque el que trabajó 1 hora, ¿cuánto merecía? 1 hora de pago. Pero ahí nosotros también podemos ver la misericordia de Dios. Dios conoce la necesidad. Yo creo que Él estaba más preocupado de ese jornalero que el mismo jornalero por su casa.
Porque el hacendado, a lo mejor, quizás especulamos que podría haber estado pensando, si este hombre no trabaja, no tiene pan para su casa, tengo que hacer algo. A veces nosotros pensamos que Dios se le fue. Tiene tanta otra gente que ver que a lo mejor se olvidó de mí. No, amados, Dios conoce, Dios sabe la necesidad por la cual tú estás pasando. Sabe que a lo mejor estás a la última hora del día y Dios te da lo que es justo. Dios conoce tu corazón y tu necesidad, la situación por la que estás pasando. Dios la conoce, hermano. A lo mejor no se las contaba a nadie, ni siquiera tu esposa sabe. Eso no se hace. Ni siquiera tu esposa, que es tu mujer, tu compañera de vida, no tiene idea de lo que tú estás pasando. Pero Dios sí lo sabe. Dios conoce tu condición, tu situación, tu corazón, tus pensamientos más profundos. Él sabe. Continuemos. Estos trabajadores están de verdad bastante vulnerables, porque si no los contrataba a nadie, hasta ahí no me llegaba. Tenían que esperar otro día más, ir a la plaza y ojalá que alguien tuviera misericordia y los contratara. Sí o sí, así era en ese tiempo. Yo no sé si usted ha visto de repente películas de algunos típico algunos indocumentados que están ahí buscando que llegue alguien. Oye, ¿sabe qué necesito? No sé, un maestro carpintero. Y se pelean por subir a la camioneta o al camión y ahí vamos y trabajamos todo el día. Porque necesitan el sustento. Estos jornaleros estaban en esa posición. Estaban en la parte más baja de los obreros. E incluso más que los primeros, porque los primeros los contrataron por un denario. Recibieron un contrato, sí o sí, les tenían que pagar un denario. Pero estos no. Los últimos no. Solamente tenían que esperar porque Él les dijo, les daré el pago justo. Y ellos sabían, chuta, trabajé 1 hora, ok, ya. Un denario dividido, no sé por cuántas horas de trabajo. Bueno, lo que venga, algo alcanzará para un kilito de pan para llevar a los niños. Filipenses 4:19 dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es nuestro sustento, Él es nuestro proveedor. Él nos da la fuerza, Él nos da la habilidad, Él nos da la inteligencia. Todo proviene de Él, hermano. Quienes fueron contratados en la mañana tienen un contrato claro, ¿cierto? Se les pagará un denario. Y ese era el jornal del día. A cualquier obrero le pagaban eso. En Levítico 19:13 y Deuteronomio 24:15, la ley determinaba algo. Por esa razón Él les dice al mayordomo, mira, ya son las 6 de la tarde, anda y págale. En Levítico 19:13 dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. O sea, él trabaja, tú le pagas. Es lo que corresponde hacer. Porque así se vivía al día nomás. Nosotros vivimos algunos trabajan al día, otros al mes. Y marzo trae 5 semanas. Eso lo podemos después borrar. Deuteronomio 24:15 dice, en su día le dará su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, mira, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Mire, eso lo dictaba la ley. O sea, este hombre, este hacendado, sabía que esta cuestión funcionaba así. Y si tú has puesto toda tu confianza en el que provee, mira, Dios proveerá. Mateo 20, del 9 al 12 dice, el malestar de los obreros. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Viendo también los primeros, pensaron ellos que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario.
Y tomándolo murmuraban contra el padre de la familia diciendo: estos postreros solo han trabajado 1 hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Esta palabra murmurar para nosotros es como cuchicheo, ¿cierto? Pero esta palabra es como esto, mire. Dice que rechinaban los dientes, estaban enojados y no murmuraban: oye, nada que ver lo que hizo. No, estaban enrabiados, molestos. ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Y nosotros estuvimos todo el día trabajando, desde las 6. Y estos llegaron a las 5 de la tarde. No, esto no puede ser. Sindicato. Viniendo, verso 9, y viniendo los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. La sorpresa viene al final, por hermano. Se acerca el momento de la paga. ¿Qué creen ustedes? Bueno, lo dice aquí. No hay secreto aquí, ¿cierto? El dueño de la viña instruye al mayordomo que les pague primero a los que llegaron al último. Y así se hace. Esto es a propósito. Yo creo que el mayordomo pensó: vamos a ver cuál va a ser la actitud de los... No sé, yo estoy especulando nomás. A ver qué dicen estos obreros. Ok, págale al último que llegó. ¿A qué hora llegó? A las 5. Ok, ahí está un denario. ¿Usted a qué hora llegó? A las 3. Perfecto, un denario. ¿Y usted a las 12? Perfecto, ahí está, un denario. ¿Y ustedes, los de las 6 de la mañana, pasen por acá? ¿Cuánto van a recibir? Un denario. ¿Qué está pasando acá? Verso 10. Viniendo también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Los que habían trabajado todo el día no se quejan. Lo que perciben es generosidad. ¿Ves que ellos pensaron? Entonces a nosotros nos va a pagar más. Si les pagó un denario a los de las 5, obvio, a nosotros nos va a pagar 2 o 3. Y ellos dijeron: este es generoso. No sabían nada, perdón. Si a ellos que trabajaron 1 hora les pagó un denario, entonces a nosotros nos va a pagar mucho más. Sin embargo, cuando su tiempo llega, los que habían trabajado todo el día, reciben un denario, el salario de un día, de acuerdo a cómo se les había contratado. Recuerden que el hacendado le dijo: un día, contrato, un denario, listo, pago justo. En ese momento que se quejan, su queja no es que ellos debían recibir más dinero, sino que el dueño ha igualado a los que llegaron casi al final del día como a ellos. Ese es el problema. Pero ¿cómo recibe la misma paga? ¿Pero cómo nos hace igual a nosotros? ¿Se acuerdan de Pedro, no? Hey, nosotros dejamos casa, nosotros dejamos familia por seguirte a ti. ¿Cómo que los demás van a recibir lo mismo que nosotros? ¿De qué estamos hablando? Ya, pero ustedes van a jugar a las 12 tribus de Israel. Sí, pero tú estás diciendo que los demás también. Mire, George Buttrick, un pastor presbiteriano, comenta, dice: la élite religiosa, incluyendo a Pedro y a los 12, necesita entender que los discípulos ordinarios recibirán una medida completa de gracia. También necesitan entenderse a sí mismos como recipientes de la gracia. Pero qué difícil, dice, es que la doctrina del mérito muera. Qué orgullosos nos sentimos de nuestras obras. Qué poco amamos al pecador. Un comentario que hace este pastor respecto a esta parábola. Si usted pensó que merecía algo, sí. Condenación. Así que dele gracias al Señor por su misericordia. De verdad. Lucas 15:7 dice: os digo que de la misma manera habrá
más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Usted debería gozarse por los que vienen, ¿cierto? Y no criticarlo por donde vienen. Este no era él. Ah, ya. Ok. Como Dios tiene misericordia, ¿eh? Creo que nos falta más ir a la cruz para realmente veamos la porquería que hay en nosotros y aprendamos a tener más misericordia, de verdad. Mientras una vida centrada en el Evangelio, discipulado número 2, mientras más nos acercamos a la cruz, más se muestran nuestros pecados, pero también más vemos la gloria del Señor. Y cómo Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros pecadores. Y no solamente que pecamos, pasado, seguimos pecando, presente. Y seguirá pecando, futuro. Pero sin embargo su gracia se muestra día a día con nosotros. Amén. Entonces, gloria a Dios por los postreros. Un hermano dijo amén. Muy bien, hermano. Esto es gracia, hermano. Esto es gracia. Éramos enemigos de Dios. Pero mira lo que dice la Escritura en 1 Pedro 2:9. Pero vosotros sois ahora linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde estaba usted antes? En las tinieblas. ¿Y ahora dónde estamos? ¿Y para qué estamos en la luz? Para anunciar a otros, para mostrar a otros misericordia. Último punto, el problema del corazón. Mateo 20, del 13 al 15. Pero respondiendo, él dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Más encima se fue reprendido. Creo que nosotros hubiésemos tenido la misma actitud, hermano. ¿Sí o no? Si no, arrepiéntase. No es justo. No es justo, diríamos nosotros. No es justo. Usted ha leído la historia de Jonás, ¿cierto? ¿Y usted sabe por qué se fue para otro lado y no para donde tenía que ir? Lo dice, de hecho, en el capítulo 3, si no me equivoco. Yo sabía, y así como con rabia, yo sabía que los iba a perdonar, yo sabía. Pero ora por él. Dios puede tener misericordia, a lo mejor puede cambiar el corazón. A lo mejor en lo profundo de su corazón usted no quiere que él sea perdonado o sea cambiado, como Jonás. Porque los ninivitas eran cosas serias. A los profetas los colgaban, los descueraban en plaza pública. O sea, le dijeron: Jonás, tienes que ir a Nínive. ¿Qué? No me pidas eso. Y él se fue para otro lugar. Y después, bueno, conocemos la historia, ¿cierto? ¿Llegó a dónde? A Nínive. Así es la cuestión. Es que yo no me quiero juntar con él porque esa persona, y Dios te va a llevar para allá. Es que me cae mal. Por esa misma razón. Por eso, Dios tiene que tratar tu corazón. Es que usted no conoce cómo es mi jefe. Por eso te puse con él al lado, trabajando ahí. Face to face. Dios es así, hermano. Porque Dios conoce nuestro corazón como es. Amén. Los primeros serán postreros. 20:16 dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros.
porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Por ahí está el grupo de los muchos llamados, pocos escogidos. Ay, hermano. Brunner dice, los últimos se convierten en primeros por la gracia y los primeros se convierten en los últimos por su ambición. Primera aplicación práctica, con esto termino. 1. Sirvan al Señor por gratitud, hermano. Dios te llamó, sirva al Señor por gratitud, no por el pago. Si Dios te llama, mira, está todo pagado. Colosenses 3:17 dice, todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. 2. El servicio a Dios es por amor, no es obligación. No es que usted tiene que servir, no, es por gratis. Si tú entiendes realmente lo que Cristo ha hecho, tú vas a servir a tu iglesia, a tus hermanos. Tú le vas a hablar a otro del Evangelio, porque has entendido lo que Dios ha hecho en ti. Amén. Hebreos 6:10 al 12 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de nuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces nuestro servicio es por amor. Y último, no te compares con otro servidor. Esto nos lleva a la murmuración. ¿Pero cómo él? Yo llevo más tiempo. Yo llegué primero. Soy el fundador de la iglesia. Por si acaso. Y este viene recién llegando y mira, ya está predicando. No lo digo por mí en todo caso, pero no. No nos comparemos con alguien más. Dios tiene un trato personal con nosotros, hermano. Tenemos que estar dispuestos a servir, sí, por gracia. Eso es misericordia. Amén. Y la última escritura que quiero compartir con ustedes, Proverbios 25:23 dice, el viento del norte trae la lluvia y la lengua murmuradora el semblante airado.